en todos, entonces al parecer hay otros receptores involucrados. Entonces, en la misma, por ejemplo, si vemos la presentación de los medicamentos, como cuando hablábamos de los ansiolíticos, ¿no? Si desde que hablen de fármacos antipsicóticos de primera generación, ¿no? O los convencionales, aquí le llaman típicos, ¿no? Pues tienen una respuesta, pero tienen muchos efectos adversos. Buscan otros que se llamaron atípicos porque encontraron que no veían la relación en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Los datos de Parkinson, alteraciones motoras, entonces esto era lo atípico y por eso le llamaron fármacos atípicos, que de alguna manera hablaba de una mejoría en cuanto a tratamiento. Y de allá han salido otros fármacos y lo más seguro es que conforme se vaya conociendo más de la fisiopatología de la esquizofrenia, pues se va a saber más y poder tratar de ajustar el medicamento con los agonistas o antagonistas específicos y muy probablemente, así como cuando se lesiona la corteza motora y los síntomas son diferentes de acuerdo a la zona afectada, pues igual aquí, ¿no? Dependiendo del sitio que se afecte, probablemente la sintomatología pueda ser diferente y el tratamiento sea diferente. Entonces se están manejando así, en base a lo que se sabe, bloqueando receptores o haciendo agonistas de algunos y viendo la respuesta. Entonces va conociendo poco a poco cómo va respondiendo el paciente, ¿no? Pero en sí, la teoría exacta de a qué se debe la esquizofrenia, pues no hay, ¿no? O sea, hay datos que van orientando por dónde está el problema, pero todavía no está claro. Por eso es de que, pues, se tiene el problema y se dan medicamentos que, pues, son agonistas o antagonistas, ¿no? Algunas explicaciones tienen farmacológicas que vamos a ver y otras que, pues, están en base a la fisiopatología, pues, no se sabe qué está pasando, por qué está sucediendo algunas cosas, ¿no? Entonces, para ubicar el tema, hablar de psicosis, pues el síndrome psiquiátrico caracterizado por uno o ambos de los siguientes síntomas, ¿no? Hablando de la esquizofrenia como tal, aunque luego vemos que los medicamentos de este grupo no solo para pacientes con esquizofrenia, sino también hay otros usos, ¿no? Entonces, en general, va a tener o delirios o alucinaciones, ¿no? Los delirios, pues las creencias falsas basadas en una interpretación errónea de la realidad externa. O sea, ante una interpretación, ante una situación, la persona interpreta esa situación de una manera equivocada, ¿no? Y está convencida que está él en lo cierto, ¿no? Y alucinaciones son percepciones sensoriales subjetivas en ausencia de un estímulo desencadenante. Esto, de alguna manera, habla de que parte de la corteza posiblemente de asociación visual o auditiva que tiene almacenada información, se dispara, hay una desregulación de las señales eléctricas y uno puede decir que ve, porque está viendo, porque vemos con la corteza, ¿no? Ve algunas cosas que no existen en realidad, ¿no? O escucha, o siente, ¿no? Entonces quiere decir que toda esa parte sensitiva de la corteza está despolarizándole, mandando señales, tanto que como que a la persona le da la sensación de que realmente está viendo lo que su corteza está mandando la señal y que nosotros lo estamos identificando como algo que vemos pero que no existe, ¿no? Está bastante complejo. No sé, me acuerdo de una película, no me acuerdo cuál es el actor, creo que hay uno o dos de ese tipo, en el cual supuestamente paga como un viaje, no un viaje, una experiencia donde se pone una máquina y en la máquina le dice que va a vivir una realidad, elige qué vaya a hacer, ¿no? Que es un detective que resuelva problemas, y entonces dice, y lo voy a sentir como real, dice, y le dicen, ¿qué es real? ¿No? ¿Qué es lo real? Lo real es lo que tú interpretas como algo real, es lo que percibe tu cerebro. Entonces, supuestamente, si te mandan información a tu cerebro y despolarizan ciertas zonas, tú sientes que estás realmente viviendo porque tu cerebro lo está percibiendo, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente con alucinaciones, su cerebro es el que está mandando las señales y él ve lo que dice que ve, porque lo está viendo, aunque no esté en realidad, porque su corteza le está diciendo que existe. Y eso, si pensamos en delirios, pues quiere decir que de alguna manera, y en los videos se menciona, ¿no? Cómo recibimos información y lo tenemos que interpretar, mandar el sistema límbico, lo mandas a la corteza prefrontal, que es la que analiza la situación, planea,
y de alguna manera haces el análisis de lo que estás viendo y llegas a una conclusión. Pero si ese circuito no está alterado, no está regulado adecuadamente, pues salen conclusiones que nada que ver con la realidad, ¿no? A eso se refiere con delirios. Entonces aquí ponen algunos ejemplos de ideas delirantes, ¿no? De grandiosidad, dice. Convicción de que posee algún extraordinario talento o intuición, o de haber hecho un descubrimiento importante, aunque no reconocido. O sea, ellos dicen, yo hice esto importante, pero no lo reconocen, ¿no? Como una frecuencia de mantener una relación especial con alguien famoso o importante, ¿no? Erotomaniático, convencido de que otra persona está enamorada de él o ella, con un amor romántico idealizado o con una unión espiritual más que con atracción sexual, ¿no? O sea, en ejemplos hay personas que, eso pasa sobre todo en las artistas, ¿no? Que son personas públicas, que son conocidas y son idealizadas, pues la persona los ve y te parece parecer atractivo y ya canta bien, no pasa nada, ¿no? Pero imagínense que una persona se quede clavado con la idea de que, no que está enamorado del artista, ¿no? Sino que el artista está enamorado de él, ¿no? O de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando canta, yo veo que me dirige la mirada hacia mí y a mí me está cantando, por ejemplo, ¿no? Que uno diría no tiene nada que ver, pero en su interpretación ellos viven en esa situación, ¿no? Tipo celotípico, ¿no? Hablando de ser personas, bueno, personas que consideran que son infieles, ¿no? Y cualquier interpretación lo consideran que es una infidelidad y obviamente se dice que cierto grado de celos hasta cierto punto es normal. Hay gente que lo menciona así, ¿no? Y no hay tanto problema. El problema es cuando empieza a generarte conflictos en tu vida, ¿no? Ya empiezas a discutir con tu pareja y no te llevas y tienes problemas y hay rompimientos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando de repente no existe nada, pero la persona lo inventa y se ponen intensas las situaciones, ¿no? Entonces, es una idea delirante. Ese es tal vez el más conocido, ¿no? Del persecutorio, que la gente siente que lo está buscando, que lo están persiguiendo. En las películas hay muchas de esas, de ese tipo. Hay una película, no sé si vieron la de, ¿cómo se llama? Mentes Brillantes. Creo que se llama Mentes Brillantes. Donde es una historia de una persona que tiene esquizofrenia. Es una historia real. De hecho, el señor creo que ganó el premio Nobel de Economía. Y y bueno, él se da cuenta, bueno, pasa en la película donde va viendo sus alucinaciones y justamente están descifrando códigos importantes porque mandan señales y tienen que codificar algo así. Y hay una parte al final de la película cuando lo van a ver, él ya sabe que ese está enfermo, que recibe tratamiento, pero van a verlo, él está dando clases y llegan unas personas y le dicen a sus alumnos, oye, ven acá, le dice, por favor dime si estas personas que estoy viendo son reales o me las estoy imaginando. O sea, esa persona ya asumió que padece de alucinaciones. O sea, una persona con esquizofrenia puede ser una persona inteligente, ¿sí? Que reconoce su enfermedad y dice, oye, esto, porque yo tengo el problema de que mi mente me engañe, de repente hay cosas que según veo yo y que no existen. Entonces le dice el alumno, no, sí, sí existen, ¿no? Entonces, de alguna manera, te hace ver que si estás consciente de la enfermedad, pues puedes manejarlo de manera diferente, ¿no? Entonces, eso se ve mucho, esto del persecutorio, ¿no? Siempre hay gente que siente que lo están buscando o que lo quieren matar y que, ¿sí? Están escapando de alguien. Son ideas delirantes, ¿no? De las alucinaciones, pues, las visuales, ¿no? Puede ser de personas, insectos, animales, las auditivas, ¿no? Las olfativas y las táctiles. Entonces les decía que en ocasiones cuando una persona puede tener alucinaciones, no necesariamente estar esquizofrénica, ¿no? Hay a veces personas que tienen alucinaciones, una depresión extensa, extrema, puede condicionar alucinaciones. Hay a veces enfermedades de tipo metabólico. Le digo, lo he visto personas que están en terapia intensiva mucho tiempo y pasan después de un mes, están intubados, están encerrados, luego se recuperan, pero no salen de la terapia porque están inestables y todo el día ven un cuarto iluminado, no ven día y noche, ¿no? Porque pues, obviamente la luz del hospital está prendido todo el día. No saben si es mañana, tarde o noche y empiezan a decir alucinaciones de cosas que ven, ¿no? Vi a fulano de tal, vi esto, vi lo otro, ¿no?
me vino a visitar fulano y tal, cosas que no existe o que ya murió la persona. Y te dicen, ¿no? Y ustedes lo ven, una persona normal, no está agitada de nada, ¿no? Dice, vino mi tía a verme, ¿no? Con una tía que ya falleció, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay esas alteraciones, pueden presentarse también algunas alucinaciones en algunas personas, ¿no? Pero dicen, las auditivas es cuando ya hay un problema más serio, ¿no? Pero todo el metabólico podría ser auditivo, pero olfativas es tal vez sea lo menos llamativo en un momento determinado, y las táctiles, ¿no? Cuando se siente uno que este cuerpo se está caminando por insectos y ve cosas que le están afectando y le están haciendo mal. Entonces, se dan cuenta, son los datos, digamos, generales, ¿no? Alucinaciones y ideas delirantes. Y lo mencionan, la enfermedad divide datos positivos y negativos, ¿no? Para relacionarlo con lo que vamos a ver en farmacología. Los datos positivos hablan de como que la exacerbación de una función o de una sensación de algo, ¿no? Los delirios, las alucinaciones, pensamiento y lenguaje gravemente desorganizado, comportamiento extravagante y desorganizado, manifestaciones anormales de las emociones como excitación extrema, manía. Está alterado, está exaltado la persona, ¿no? Y los síntomas negativos, dice, aplanamiento afectivo, dice, inmovilidad, falta de respuesta a la expresión facial del sujeto, o sea, como que no se mueve, como que no le importa nada, ¿no? Contacto visual pobre y reducción del lenguaje corporal, casi no habla. Es lo que es la logia, ¿no? Manifestada por descenso de la fluidez del habla, con réplicas verbales lacónicas y vacías, cosas que va repitiendo y que no tienen sentido, ¿no? Abulia, incapacidad de iniciar o persistir actividades dirigidas con un fin. O sea, no quiere hacer nada la persona, no quiere hacer nada, no habla, te dirige la mirada, está indiferente al medio, ¿no? Son síntomas negativos. Se menciona que estos datos muchas veces son los más difíciles no solo de corregir el tratamiento que vamos a ver, sino de pasar desapercibidos, ¿no? Como si una persona no te habla y está acostada, pues puedes pensar que tiene muchas cosas, ¿no? Pero si una persona está con delirio, alucinaciones y está así extrovertido y agitado, pues obviamente llama más los síntomas positivos que negativos. Entonces ya el hecho de que sea positivos y negativos, ya había en el video que pues se debe a afectaciones en distintos sitios en la vía cerebral, ¿no? Entonces aquí mencionan al núcleo accumbens, en la vía mesolímbica y la vía mesocortical, ¿no? Para esta vía para la parte de los signos positivos, y la afectación de la corteza prefrontal para los signos negativos, ¿no? Entonces, la hipótesis más aceptada de la esquizofrenia dice, hay una alteración de la transmisión dopaminérgica. En el libro menciona, hay dopaminérgica, hay vitamina serotoninérgica, hay también de glutamato, pero como que esto fue lo primero que se dieron cuenta, ¿no? El video igual menciona, ¿no? Cuando hablan de que la esquizofrenia, observaron que las personas que consumían drogas, cocaína, anfetaminas, tenían un cuadro muy parecido y que eso se debía a un exceso de dopamina. Entonces por eso dijeron, como que lo primero dijeron, bueno, que los pacientes con esquizofrenia es por un exceso de dopamina. Entonces se oye razonable pensar dar medicamentos que bloqueen los receptores de dopamina, ¿no? Bueno, aparte de estos ciclos de estas vías dopaminérgicas, importante que ya vimos la vía nigroestatal, ¿no? La vía de la sustancia negra reticular al núcleo caudal y putana, es una vía en la que vimos que estaba afectada, pero en este caso por disminución de las neuronas. Esto producía disminución de la cantidad de dopamina y producía Parkinson, ¿no? Y también otra vía de dopamina que va del hipotálamo a la hipófisis anterior. ¿Se acuerdan? El factor inhibidor de la liberación de prolactina es dopamina. Entonces, está inhibiendo la secreción de dopamina, ¿no? Entonces, cuando usamos un agonista dopaminérgico, pues se pueden aparecer alteraciones debido a la interacción de las vías dopaminérgicas, esas otras dos que no están participando en la esquizofrenia, pero que el paciente tiene, y si son bloqueadas, pues va a aparecer efectos adversos, ¿no? Entonces, la vía dopaminérgica de 2 y la vía mesocortical de 1, ¿no? En uno está aumentado en la de 2 y en otro en la corteza está disminuido, ¿no?
Entonces dice, ¿cuáles son las alteraciones neuroquímicas que se han propuesto? Fíjense, se han propuesto, o sea, no todavía no dicen la esquizofrenia se debe a esto, ¿no? Como que están investigando, viendo qué pasa, ¿no? ¿Qué alteraciones hay, ¿no? Pues ya en base a lo que comentábamos de que el exceso de dopamina producida en pacientes que consumían cocaína o un cuadro parecido, y luego al usar bloqueadores dopaminérgicos ven que se revierten los síntomas positivos, pues dicen, no, pues es probable, ¿no? Que esos pacientes con esquizofrenia tengan una alteración de la vía dopaminérgica y vieron que específicamente por los receptores dopaminérgicos B2, ¿no? Y eso a su vez, hablan de la teoría del glutamato, hay una hipofunción ¿se acuerdan? Receptores metabotrópicos para el glutamato, que está relacionado con los síntomas positivos. Y los síntomas negativos está relacionado con una estimulación pobre de los receptores de 1. Hay una disminución de la estimulación de los receptores de 1 que también condiciona la disminución del glutamato y eso va a explicar los síntomas negativos. Entonces ya con esto vamos a ver que los fármacos típicos que son preferentemente antagonistas dopaminérgicos D2, pues por eso es de que se explica que tengan una buena efecto sobre los síntomas positivos. Pero ¿cuál es el problema? Que antagonizan a receptores dopaminérgicos D2 y a nivel del sistema ganglios basales, al bloquear los receptores, pues puede presentar datos de síntomas extrapiramidales con alteraciones de la motilidad, las distonías, y ese es el problema con los típicos, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver, cuando se dan cuenta de que hay otra participación de fármacos que pueden ser bloqueadores dopaminérgicos, pero que pueden antagonizar a los receptores de la serotonina y ven que mejora, entonces pues empiezan a ver y que tenía menos efectos extrapiramidales, pues entonces empiezan a buscar fármacos que puedan ser mejores que los típicos. Aunque pues ya se vieron también que proponen a los típicos en su momento como una alternativa, pero obviamente con base a la experiencia empiezan a aparecer efectos adversos por los atípicos, que es de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, es la clasificación que estamos mencionando, ¿no? Los típicos de primera generación, y hay varios, ¿no? No son todos los que estamos viendo acá. Me hubiese gustado otros, pero bueno, loperidol y perfenacina, como los prototipos. La clorpromacina también está entre los de generación, los menos potentes, pero bueno, aquí vamos a loperidol y perfenacina como primera generación. Y los de segunda generación o atípicos, igual, hay muchos, pero bueno, está la clozapina, olanzapina, risperidona. Por ejemplo, yo no veo pacientes psiquiátricos. De hecho, creo que en el Hospital Corea hay una sección de niños con alteraciones psiquiátricas que los que requieren ingresar, ahí los ingresan. Pero en el seguro donde yo estoy no hay pacientes, niños con problemas psiquiátricos, pero hay pacientes que tienen problemas, ¿no? Y pero sí pasa, por ejemplo, este fin de semana teníamos una niña de 4 años, 3, 4 años, que le operaron de un tumor en la fosa posterior, un medroblastoma. No le pudieron quitar todo el tumor, estuvo mucho tiempo en terapia y no todos los niños que salen de terapia requieren risperidona, ¿no? Pero esta niña en especial estaba muy irritable, muy llorosa, muy inquieta, así como angustiada, temblorosa, o sea, veía así como si fuese una crisis de pánico, ¿no? Y ya desde que yo llegué ya tenía risperidona como manejo por este efecto de estar exaltada en cuanto a ese sistema nervioso, ¿no? Y no es que se dé como tranquilizante, pero de alguna manera pacientes que tienen ese problema y de manera exagerada, pues se usa risperidona. Entonces, ese pues lo usamos en el hospital, ¿no? Por eso sí se usa risperidona y está entre los de segunda generación o atípicos, ¿no? Y dice, la mayoría son antagonistas más potentes de receptores de serotonina 5-HT2 que los receptores dopaminérgicos D2. Entonces, sí van a antagonizar D2 como los típicos, pero son más antagonistas de los 5-HT2A, ¿sí? Que es parte de lo que explica menos efectos parkinsonianos y mejoría en cuanto a los síntomas negativos, ¿no?
Y vean, otros fármacos, dice antagonista de 2 puro. Esto no está en la lista de de la guía, ¿no? No lo subrayé, pero el agonista parcial 2, el aripiprazol, está aquí como prototipo, ¿no? Y vean, dice agonista parcial 2 de 2. Aquí, pues, no sé, llama la atención, ¿no? Estamos diciendo que se usan antagonistas dopaminérgicos, antagonistas de 5-HT2A, pero aquí está hablando de un agonista parcial. Entonces, ¿cómo es que se explicaría un agonista parcial de D2 para un paciente que tiene esquizofrenia? ¿Cómo podríamos explicar? Por una parte es antagonista y por otra parte un agonista parcial. ¿Se acuerdan del fármaco general? ¿Qué decía de los agonistas parciales? ¿Alguien puede ayudarme? Eh, ¿Me escucho, doctor? Sí, claro. Decía que creo que en presencia del agonista, el agonista parcial iba a fungir como antagonista, ¿no? Como antagonista. Exacto. De eso menciona, ese dato lo tiene, bueno, eso que acabo de decir de forma general, ¿no? Pero lo que voy a decir ahorita está en el Gumen y Gilman menciona de que, por ejemplo, aripiprazol, obviamente, de hecho, dice, tiene menos afinidad que la dopamina. O sea, que la dopamina tiene más afinidad que este agonista parcial. Pero cuando se une este aripiprazol, tiene una actividad intrínseca del 25%. ¿Sí? Solo 25%. ¿Qué quiere decir? Que está bloqueando el 75% de la estimulación que haría la dopamina. Entonces, piensa una persona que tiene un exceso de dopamina y está con síndrome de esquizofrenia. Va el agonista parcial, se une a los receptores y tiene una actividad del 25%. Pero como está unido a los receptores, ya evita que la dopamina haga el 100%. Por lo tanto, la disminución de la función es el 75%. Y me llamó la atención el valor, dice 75%. Eso explica, dice, que sea menos probable que dé un síndrome de una enfermedad de Parkinson o unos síntomas de parkinsonismo, ¿no? Porque, ¿se acuerdan cuando vimos Parkinson? Decía, para que te dé Parkinson, tienes que tener al menos destruidos el 80% de las neuronas dopaminérgicas. Pero para que tengas efecto farmacológico de los medicamentos por Parkinson, debes tener cuando menos el 20% de las neuronas dopaminérgicas. O sea, no te aparece el Parkinson hasta que ya no has perdido el 80% de tus neuronas. Y si tienes 20%, pues está bien y va a funcionar si te doy el EDOPA, porque necesito las neuronas para que produzcan dopamina. Pero conforme va perdiendo las neuronas, se va perdiendo el efecto. En este caso dice, cuando habla del aripiprazol, dice, solo tiene la actividad de 25%, o sea, quiere decir que inactiva el 75% de la dopamina. Y como se requiere el 78%, bloquea el 78%, casi el 80%, ¿no? 78% para por sí síndrome de Parkinson, el hecho que solamente inhiba el 75% de la función máxima probable de dopamina, pues explica por qué es menos probable que te dé síndrome de Parkinson con un agonista parcial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, esos que están son los que vamos a ver. Antagonista de 2 puro. Si hay otra vía, porque se han visto otras vías que pueden hacer que requiera un antagonista de 2 puro, ¿no? Como por ejemplo en esto, pues podría explicarse el efecto, ¿no? Que solo, o sea, D2 puro significa que no es un antagonista de los receptores de 5-HT2, por ejemplo, ¿no? Pero entonces vamos a ver, aprendernos el parcial. Entonces, y con esto podemos decir, vean, es como que la historia de los antipsicóticos o una partecita de la historia de los antipsicóticos. Primero, bloqueadores de receptores dopaminérgicos D2. Y después, no tan potente D2, pero sí antagonistas de serotonina, de 5-HT2A, y eso significó una mejoría en cuanto al menos síntomas experimentales, mayor control de los síntomas negativos, ¿sí? Pero aquí aparecieron efectos adversos a nivel metabólico, entonces no fue del todo bueno, ¿no? Entonces, por eso justifica que se sigan haciendo o buscando otros fármacos
tratando de alguna manera sea lo más específico o que tenga también el efecto terapéutico, pero con menor efectos adversos. Entonces, por eso esa línea de en cuanto a tratamiento y estudios es algo que está en desarrollo todavía, ¿no? ¿Cuáles son los efectos terapéuticos de los antipsicóticos? Pues dice desaparición de los síntomas positivos, les decía delirio, alucinaciones, pensamiento desorganizado y comportamiento extravagante. Si se dan cuenta de los síntomas positivos y habla aquí de los síntomas negativos, ¿no? La desaparición progresiva de estos síntomas. ¿En cuánto tiempo se manifiestan? Pues dice, puede venir de 1 semana a 4 semanas, ¿no? Pues, o sea, lo importante acá es como los antidepresivos que vamos a ver, no hay una mejoría inmediata, ¿sí? A veces el paciente requiere estar con un tratamiento ansiolítico para calmarlo. El haloperidol, por ejemplo, igual funciona, que es más bloqueador de estos dopaminérgicos para bloquear los síntomas positivos, y después le puede dar algo vía oral y poco a poco que pueda ir regularizando y mantener poder integrarlo a la sociedad. Antes, como que la escuela, el manejo de esos pacientes era mantenerlos ingresados durante mucho tiempo. Y ahorita se trata de mantenerlos ingresados el menor tiempo posible, ¿no? Tratar de una vez estabilizarlos, poder integrarlos lo más pronto a sus funciones, ¿no? A su actividad. Y obviamente, este tipo de pacientes, creo que como todos los pacientes, ¿no? Pero obviamente requieren un apoyo familiar así fuerte para ayudarlos, para poder integrarlos y seguirlos cuidando, ¿no? Y que tomen sus medicamentos y que sigan las instrucciones. Ok, entonces el saber que no es inmediato, pues es importante saberlo, porque sabemos que para informarle al familiar y al paciente de que va a llevar un tiempo, entre 1 y 4 semanas, ¿no? ¿Qué propiedades farmacológicas de los antipsicóticos se correlacionan mejor con la capacidad de los síntomas positivos? Aquí nada más en cuanto a, ok, hay mejoría de los síntomas positivos, dijeron, ¿a qué se debe? ¿No? Entonces comparan la unión de esta sustancia, que es una agonista de D1, con algo que se va a unir al haloperidol a bloquear los D2, ¿no? Y ven una correlación lineal en cuanto a la concentración y la variación y promedio de dosis clínicas, ¿no? Entonces ven que está más relacionado con los D2 que con los D1, ¿no? Por eso llegan a la conclusión que es el bloqueo de los receptores D2 el que está asociado a los síntomas positivos. Y bueno, ya también se había dicho, ¿no? Que los signos positivos están relacionados con el núcleo accumbens, que hizo que se piense que están funcionando. Vea que dice que ¿cuál es el mínimo porcentaje de ocupación de los receptores D2 que se requiere para observar el efecto terapéutico? Es decir, con bloquear el 50% de los receptores que están siendo activados, ya se debe ver un efecto. Y esto es para relacionarlo con parte de los efectos adversos que ya vimos de Parkinson, ¿no? Dice, ¿qué propiedad farmacológica de antipsicóticos se correlaciona mejor con su capacidad para producir efectos adversos motores, ¿no? Entonces, si va a bloquear receptores dopaminérgicos que están ya en el núcleo caudal y en el putamen, pues esto va a producir los síntomas extrapiramidales, ¿no? Entonces, por eso ya ven que en la primera parte en la que se menciona los atípicos son menos afines a los agonistas dopaminérgicos, pero más a serotonina. Entonces, ya desde allá es para justificar por qué tienen menos. Dice el libro, no es que desaparezca la probabilidad que te vaya a tener síndrome de Parkinson, sino que es menos probable, ¿no? Menos probable que sucedan. Y aquí lo que queremos de alguna manera recordar y asociar con Parkinson, con fisiología de ganglios basales, ¿no? Estamos viendo otra parte de la fisiología en el sistema límbico para el manejo de las emociones, ¿no? Como cuando está afectado, se afecta la interpretación del mundo exterior y podemos tener ideas equivocadas, ¿no? Mínimo de porcentaje de ocupación de los receptores D2 que se requiere para producir efectos extrapiramidales, ¿no? 80%. Es lo que decía que el Goldman dice 78%, ¿no? Nos podemos quedar con 80%, ¿no? Que esa es una manera de redondear para que aparezcan 80%. Dice, el bloqueo de los receptores de serotonina por los fármacos atípicos produce algún efecto antipsicótico. Y esta pregunta sí está medio
rara, ¿no? Porque sí se utilizan antagonistas, ¿no? Pero lo que dice el doctor en esta presentación dice, los antagonistas 5-HT2 no reducen los síntomas psicóticos en comparación con el haloperidol. O sea, igual, por ejemplo, cuando hablan de la clozapina, dice, son antagonistas de receptores dopaminérgicos D4, D3 y D4. Entonces, si están antagonizando D3 y D4, si bloqueo D3 y D4 va a mejorar, y ponen bloqueadores D3 y D4 y no mejora. Entonces, pues sí produce el bloqueo, pero no es D3 y D4. O sea, sí los fármacos tienen capacidad de bloquear D3 y D4, pero no es la forma en la que lo produce, ¿no? Y aquí dice, son los antagonistas puros. O sea, yo doy un medicamento que no es como la olanzapina, que es antagonista topominérgico de 2 y antagonista 5-HT2. No, voy un antagonista puro. Nada más eso hace. Pues parece, dice, no produce nada, ¿no? Como que se requiere de la acción combinada de bloquear de 2 y bloquear los 5-HT2, ¿no? Entonces, porque vean aquí dice, ¿qué propiedad confiere a los antipsicóticos el bloqueo de los receptores de serotonina 5-HT2A? Dice. Entonces, cuando se bloquean esos receptores en las neuronas dopaminérgicas, aumenta la liberación de dopamina en el caudal y putamen. Entonces, si tiene un efecto bloqueador dopaminérgico a nivel de caudal y putamen, ¿sí? Pensando, lo estoy dando para esquizofrenia, pero si yo doy un atípico, también voy a bloquear los receptores D2 a nivel del caudal y putamen. Pero, como va a bloquear a los receptores 5-HT2A a nivel de las neuronas inhibidoras, ¿no? Pues entonces lo bloquea y entonces aumenta la liberación de dopamina. Entonces, por una parte bloquea y por otra parte aumenta la liberación de dopamina. Entonces, eso hace que no haya una reducción del 80% de las neuronas dopaminérgicas, que sigan liberándose dopamina a nivel de los ganglios basales y no aparezcan efectos con datos de lesión extrapiramidal o con afectación extrapiramidal, ¿sí? Y ya lo que mencionan el libro dice, se dice, lo que dije al principio, se decían típicos porque, ok, paciente con esquizofrenia, le doy alopurinol, le doy clorpromacina, ¿y qué voy a hacer? Disminuir síntomas motores positivos, pero casi siempre van a presentar datos de alteraciones extrapiramidales. Era casi obligado, ¿no? Y será un problema, le soluciono un problema, pero le doy otro, ¿sí? En cambio, con estos medicamentos, al darle ser antagonista dopaminérgico, pero ser un antagonista de serotonina, esa es la manera en la que explican. Porque aunque estén bloqueados los receptores dopaminérgicos, el bloquear los receptores de serotonina permite una liberación de dopamina que va a estar antagonizando el efecto de que estén bloqueados. Están bloqueados, pero llega dopamina, se une a la dopamina al receptor y entonces median la acción a nivel de los ganglios basales y tienen menos efectos piramidal, ¿no? ¿Qué efectos terapéuticos se atribuyen al aumento de la transmisión dopaminérgica nigroestriada por bloqueo de los receptores de 5-HT2? Pues la menor incidencia de efectos adversos extrapiramidales, que eso ya era bueno, ¿no? Fíjense, de hablar de agonistas dopaminérgicos D2, de los típicos, esto parecía como que una mejora, estamos mejorando y hay menos problemas por efectos adversos extrapiramidales con los atípicos, ¿no? Y dice, además, ¿no? Decía, contribuye a la reducción de los síntomas negativos. ¿Se acuerdan? En las vías de la parte cortical de corteza prefrontal, decían, había una hipofunción de las neuronas dopaminérgicas. Bueno, si esta estimulación de los 5-HT2 produce aumento de la liberación de dopamina, entonces esa hipofunción iba a estar contrarrestada, se libera dopamina para estimular receptores D1 y se controlan los síntomas negativos. Otro punto a favor de los atípicos, ¿no? O sea, esto es como que las características de los atípicos que debemos de saber y los nombres de los atípicos, ¿no? Dice, mejora el estado de ánimo y disminución de la ansiedad. Era bueno ese punto. Y posiblemente una mejora el déficit cognitivo, que también estaba afectado en los pacientes. Bien, aquí, cuando estuve estudiando en como ya no estoy en Pharma, tuve tiempo de hacer mi cuadrito para ir estudiando y hacer lo que les digo que hagan.
Y si me baso en el libro de Walden, pues menciona, ¿no? Pues los típicos bloqueadores dopaminérgicos. Pero aquí ven, haloperidol, que es un típico, dice, no solamente va a bloquear receptores dopaminérgicos, vean, de 2 y de 1, también están 5-HT2, también están los muscarínicos y los alfa, y los de histamina y los alfa. Entonces, nunca vamos a hacer un cuadro donde se ponen todos los efectos que tienen los medicamentos. Y sí es cierto, los clásicos, los típicos, como que son más de bloqueadores de receptores dopaminérgicos, inclusive en el cuadro que vamos a ver ahorita, y lo que se ve aquí también parece bloquear los receptores de serotonina. Pero como que a dosis terapéutica bloquean más receptores dopaminérgicos que los otros receptores. Entonces dice, todos los antipsicóticos al final son capaces de interactuar con varios receptores, pero que digamos que a las dosis terapéuticas, pues vean la dispersión de la concentración del medicamento con los receptores, con haloperidol. Y vean la clozapina. La clozapina, si yo veo el efecto de bloquear D2, pues se solapa mucho con los receptores de serotonina, ¿no? Y con receptores de muscarina. Como que están más acoplados los resultados acá, con pequeñas variaciones van a estar estimulando D2 y bloqueando D2 y 5-HT. Y bloqueando receptores muscarínicos, pero también bloqueando receptores alfa. ¿Sí? Entonces, aquí vean, risperidona se va más para acá y vean dopaminérgicos D1, están más dispersos. Entonces, creo yo, por ejemplo, en el Wally, cuando habla de los clásicos, bloqueadores dopaminérgicos, nada más. Y los atípicos, bloqueadores dopaminérgicos y bloqueadores de serotonina, como que está diciendo lo que sucede a dosis terapéuticas. ¿Sí? Y aquí, bueno, mencionan, son capaces de estimular otro tipo de receptores, ¿no? Los receptores colinérgicos muscarínicos. Y acá nos podría servir, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Parkinson? El resultado del bloqueo bueno, el hecho de que haya disminución de las neuronas dopaminérgicas, había un desbalance con la inervación colinérgica. O sea, hay una relación entre dopamina y acetilcolina. Y el hecho de que no haya dopamina, aparentemente es como si hubiera un aumento de la estimulación de las neuronas colinérgicas. Por eso, un antagonista muscarínico podría ser de ayuda para el paciente con Parkinson. Entonces, en este caso, si puede bloquear efectos receptores muscarínicos, los medicamentos, pues podría ayudar a contrarrestar las acciones de por ejemplo, vean aquí, 5-HT2, al bloquear muscarínicos podría ayudar también al efecto de Parkinson, ¿no? La histamina, no hemos visto a histamina, no sé si ya lo mencioné, pero la histamina produce depresión del estado de conciencia. Bueno, los de igual van a ver antihistamínicos de primera generación y de segunda generación, ya está ahí de tercera generación, ¿no? Los antihistamínicos de primera generación, como la difenidramina que se sigue utilizando, atraviesan muy fácilmente la barrera y produce sedación, ¿sí? La persona así se duerme. En el hospital, cuando transfundimos pacientes, algunos que hacen reacciones por la transfusión de la sangre, los premedicamos con difenidramina, ¿no? Y el niño te dice, no, doctor, es que esa medicina me duerme, te dice, ¿no? No a todos les duerme, hay quienes puedan exaltarlo, es una cosa paradójica, pero en general produce sedación. Entonces, cuando son fármacos que tienen propiedades de bloquear receptores histamina, H1, pues van a producir como efecto adverso sedación, ¿no? Algunas veces ese efecto adverso podría ser un efecto, digamos, que se utilice con ese fin, ¿no? De que si el paciente no puede dormir, está inquieto. O sea, yo estoy hablando de niños que están en el hospital y están oyendo ruidos y las luces están prendidas y, ¿sí? A que les ponen una cortinita siempre hay ruido, siempre hay niños llorando y todo. A veces, pues, se puede usar difenidramina con intención de ayudarlos a que concilien el sueño, ¿no? Alfa 1, si son bloqueadores alfa 1, vasoconstricción del alfa 1, pues se bloquea la vasoconstricción y pueden producir hipotensión, ¿no? ¿Cuál es el antipsicótico que tiene una menor incidencia de efectos adversos extrapiramidales, ¿no? En general, pues uno podría decir cualquiera de segunda generación, pero la clozapina es así como que la que dice que tiene menos. Inclusive en el libro mencionan que para los casos refractarios a los antipsicóticos de primera y los de segunda generación, la clozapina así como que es la buena. Ahorita vamos a ver de la clozapina, ¿no?
Dice, pero dice menos efectos extrapiramidales, ¿de acuerdo? Y lo están comparando, ¿por qué? Porque era el punto para clasificarlos en atípicos, ¿no? Y esa era como que la ventaja de hablar de un fármaco atípico. Ese problema que tenemos, imagínense los psiquiatras en ese momento, ese problema que tenemos con los atípicos, con los típicos de producir datos extrapiramidales, con esos medicamentos tenemos menos. Y de todos, la clozapina es el que menos lo produce, ¿no? Entonces dice, ¿por qué? Vean, entonces dice bloqueo de receptores muscarínicos, es lo que les decía, ¿no? Hay un desbalance y bloquea los receptores muscarínicos. Dice, además, dice, bloqueo de los receptores 5HT2 y favorece la liberación de dopamina en el estriado, ¿sí? O sea, es lo que acabamos de decir hace rato, ¿no? Bloquea 5HT2, libera más dopamina y por efecto muscarínico, pues ayuda al desbalance de esto, ¿no? Dice, ¿cuál es la principal ventaja terapéutica de la clozapina? Dice, funciona muy bien para aliviar los síntomas en los casos refractarios. Eso lo dice en nuestro libro y lo dice en el caso, ¿no? Especialmente cuando predominan los síntomas negativos, ¿no? Su principal efecto adverso, entonces aquí no solamente tiene ese, ¿no? Pero veamos, el principal es la disminución de los granulocitos, ¿no? Y sabemos que cuando hay disminución de granulocitos, pues entonces hay problemas de riesgo de infecciones, ¿no? Bacterianas sobre todo, ¿no? Dice, un pequeño riesgo de bajar el umbral convulsivo, o sea, puede producir convulsiones, granulocitosis, o sea, eso hay que estar pendiente del paciente pidiendo la biometría hemática, ¿no? Y vigilando y si tiene algún componente en cuanto a disminución de los glóbulos blancos. Y vean lo que les decía en este cuadro. Está aquí haloperidol, que supuestamente solamente bloquea receptores D2, pero vean, 5HT2A tiene 2 crucecitas, alfa 1 tiene 3, histamina tiene 2, ¿sí? Entonces no podríamos decir el haloperidol solamente receptores dopaminérgicos, no, principalmente receptores dopaminérgicos, ¿no? Y la clozapina que estamos viendo, el risperidona de los que estaban viendo acá, pues vean, vamos a hablar de la risperidona, D1, D2, que son los que necesitamos acá, 3, D3 y D4, que ya vieron que ya se vio que no tiene efecto, o sea, son capaces de antagonizarlo, pero que no explican cuando se utilizan agonistas D3 y D4 un efecto benéfico, ¿no? Y vean, para 5HT2A, 4 cruces, ¿no? Y también ya se ve la participación de los 1A, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del prazol, que es una agonista, ¿no? es un agonista de los 5HT1A, que también son fármacos que están mediando a través de otros receptores, ya no los 2A, ¿no? Clásicos que estamos viendo acá, que son los que primero que se conocieron por los atípicos, sino ahorita también la participación de los 1A, ¿no? Para hablar del aripiprazol, ¿no? Como otro fármaco que se está utilizando, ¿no? Entonces dice, el bloqueo de los receptores D2, por una parte, explica la mejoría de los síntomas positivos, ¿no? Ya vimos, ¿no? La núcleo accumbens. Agonista parcial de receptores D2, ¿sí? Mejoría de los síntomas negativos y menos efectos extrapiramidales, ¿no? Porque es un agonista parcial, va y estimula el receptor, ¿no? Bloqueo de los receptores del 5HT2A, mejoría de los síntomas negativos, ¿no? Y menos efectos extrapiramidales. ¿Por qué? ¿Por qué menos síntomas negativos? Aumenta la liberación de dopamina y eso va a ayudar también a nivel de menos efectos extrapiramidales, ¿no? Agonista 5HT1A, como el aripiprazol, dice, mejoría de los síntomas negativos y menos aumento de peso. Este dato de menos aumento de peso es importante porque la clozapina, aparte de la granulocitosis, hay aumento de peso. Comen malas personas, aumentan de peso. De hecho, dice, hay alteraciones metabólicas. Aumentan los triglicéridos, colesterol, aumentan peso, aumenta más el riesgo de diabetes, ¿sí? Entonces, ese es un problema con los típicos. Pero ahora sale este agonista 5HT1A, como el aripiprazol, y hacen énfasis. Y con esto hay menos aumento de peso. O sea, con si hay menos aumento de peso, eso quiere decir que debe ayudar a que la paciente no
se controle su esquizofrenia, pero empieza a tener alteraciones metabólicas, ¿sí? Por eso es importante el dato de menos aumento de peso, ¿no? Bloqueo de receptores H1, pues ya hipotensión, H1, sedación y aumento de peso, ¿sí? Y bloqueo de receptores muscarínicos, menos efectos extrapiramidales. Miren, lo vamos a ver como antiemético más adelante, pero nada más para que lo vayan relacionando. Entre los usos de los medicamentos que bloquean receptores dopaminérgicos está para el control de las náuseas y los vómitos. En clínica, en el hospital, van a ver que se utiliza la metoclopramida. La metoclopramida es un medicamento antiemético que bloquea receptores dopaminérgicos y se usa mucho. Digamos, por ejemplo, en pediatría, niños así, grandes que están con diarrea y vómitos, no se indica de entrada antieméticos. Si están vomitando, es vigilar que no vayan a broncoaspirar y luego vigilar que reciban líquidos, coman y que no se deshidraten. Eso es lo importante. Pero como que la gente tiene la idea de que si está vomitando tengo que darle algo para los vómitos. Y sí se puede utilizar, no quiere decir que no es indicado cuando de plano está muy nauseoso, está vomita, no puede decir vomita, náusea, no puede dormir, está nauseoso, pues se le puede dar, pero por lo general a mí no me gusta utilizarlo, ¿no? Pero bueno, a nivel hospital, graves, con ayuno, o sea, si está vomitando mucho, se les deja un rato en ayuno con soluciones, y porque, por ejemplo, no se puede hidratar por vía oral, ayuno, soluciones, y al rato come y muchas veces nada de antieméticos, ¿sí? Pero hay veces, por ejemplo, yo recuerdo esa situación de una amiga de mi generación que hizo medicina familiar, estando en el servicio de urgencia de una unidad de medicina familiar, llega un niño vomitando y está vomitando, ¿no? Metoclopramida, ¿no? Y le ponen la metoclopramida al niño. Y como es un bloqueador de receptores dopaminérgicos, porque sabemos que hay receptores dopaminérgicos en el área postrema del bulbo raquídeo, que el centro para bloquear las náuseas, pues bloquea eso, pero también bloquea los receptores dopaminérgicos en el núcleo caudal y el estriado. Entonces, ese niño le ponen la dosis y presenta datos de lesión extrapiramidal. Imagínense un niño que está vomitando y de repente se le queda rígido el cuello, la cara, y empieza por las manos, o sea, así como tipo exorcismo, empieza a contraerse y muy aparatos. Imagínense, llevaron a su hijo porque estaba vomitando, la doctora le pone un medicamento y empieza a tener una alteración que no tiene nada que ver con la diarrea. Bueno, los familiares pidieron la cabeza de la doctora. Fuera, esa doctora es una maldita que por su culpa mi hijo tuvo ese problema. Cuando es una reacción adversa perfectamente reconocida. A mi amiga, sin pena ni gloria, la quitaron, la sacaron del Seguro Social y sé que tiempo después lo perdió y regresó. Pero mientras el mal rato, nadie te lo quita, ¿no? Entonces, y pasa muchas veces, conozco a gente, una vez me conocí la historia de un niño que empezó a tener alteraciones de ese tipo y la gente dijo, no, tiene un tumor cerebral. Houston, de Mérida a Houston inmediatamente. No tengo mucho dinero y no confío en médicos de acá, me voy a Houston. Y llega y ¿qué tiene? Pues le pusieron ese medicamento para los vómitos y tiene esa alteración neurológica. Tratamiento. Ya lo dije alguna vez. ¿Alguien se acuerda? Si no lo dije en fisio, lo dije en farma. O en farma en fisio. ¿Se acuerdan? No, doctor. ¿De cuál, doctor? Esos pacientes que tienen bloqueo de receptores dopaminérgicos y están con datos extrapiramidales por uso de metoclopramida. No, Bueno, pues a lo mejor no le estoy muy segura, pero ¿Sí? creo que con un relajante muscular. No. De hecho, se toma como antídoto, por de alguna manera decirlo, ¿no? Se usa difenhidramina, ese antihistamínico de primera generación que les dije, difenhidramina. Y vamos a ver, porque vamos a ver antihistamínicos, la difenhidramina, además de antagonizar receptores de serotonina, son antagonistas muscarínicos. Por eso que le estoy diciendo, bloqueo de receptores muscarínicos. Entonces, cuando al paciente no tiene Parkinson, está vomitando, le doy metoclopramida, que es un bloqueador de receptores dopaminérgicos. Quiero bloquear el área postrema, quiero que se quite el vómito. Pero como la metoclopramida no nada más va a bloquear esos, bloquea los receptores del caudado
y genera un desbalance de la secreción de acetilcolina, como que si hubiera más acetilcolina porque hay una disminución de la dopamina. Entonces, ese hecho que haya relativamente mucha dopamina, ese es lo que está participando en esos datos de lesión extrapiramidal. Y el manejo es dar un antihistamínico, pero no se lo doy para bloquear receptores de la histamina, se lo doy porque la difenhidramina, que está catalogado como un antihistamínico, tiene propiedades antimuscarínicos. Entonces, el bloquear los receptores muscarínicos en los ganglios basales revierte el cuadro. Entonces, para esos casos, lo digo porque lo van a ver. Es muy común en urgencias que llegue un niño, o sea, está así con contracciones y todo. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué tiene? Entonces, si está tomando un medicamento y está tomando para los vómitos, sí, ya sea inyectado o tomado. Juren, ¿es metoclopramida? Sí, tranquilos, ¿qué es lo que analizarlo? Y ponerle difenhidramina. La dosis está muy fácil, es 1.25, pero yo uso 1 miligramo por kilo. Es más fácil. ¿Cuánto pesa el niño? 10 kilos, 10 miligramos. ¿Sí? Y con eso revierten el cuadro, sí, tranquilamente. ¿Sí? Entonces, ya vimos, ¿se acuerdan? Antagonistas de los opiáceos. Una pregunta, doctor. Sí. Bueno, es que normalmente, bueno, sé que se dan, ¿por qué no se daría atropina, por ejemplo, para este caso? ¿Por qué no se daría atropina? Porque si tú das atropina, vas a tener más efectos sobre cardiovascular, va a aumentar la frecuencia cardíaca, se va a agitar a la persona, ¿no? Y no es necesario. Con el difenhidramina lo puedes vivir bien y se puede controlar. Y además, tiene que cruzar la barrera hematocefálica y la difenhidramina es muy liposoluble, esa es la cosa que tiene. Por eso produce sedación. Por eso es importante recordarlo, que difenhidramina produce sedación. ¿Y por qué produce sedación? Porque atraviesa muy fácilmente la barrera. Entonces le vas a dar a lo que va a atravesar la barrera y que rápidamente va a llegar al cerebro y va a bloquear los receptores muscarínicos. Y se revierte rápidamente. Entonces, ese tercero, como digamos, antídoto. ¿Se acuerdan? Para los opiáceos, ¿cuál era el antídoto, el antagonista de los opiáceos? Que se usa para intoxicación por opiáceos. Naloxona. Naloxona IV y naltrexona vía oral, ¿no? Y para las benzodiazepinas, Flumacenilo. bromocenil o flumacenil, ¿de acuerdo? Y aquí, en caso de un agonista dopaminérgico para vómitos, metoclopramida, difenhidramina, ¿no? Eso lo vamos a ver antiemético, pero tiene que ver con esto, ¿no? Menos efectos extrapiramidales por el bloqueo de los receptores muscarínicos. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta la acción de los receptores, y es la parte como que entre fisifarma, parte explica el efecto terapéutico y parte explica el efecto adverso, que es lo que queremos en farmacología básica. No estamos viendo, llega un paciente con esquizofrenia, ¿qué medicamento le vas a dar? ¿Sí? Procuramos mencionar los que están en las guías, que son los que van a ver, pero no sabemos si cuando lleguen lo van a ver. Lo más seguro es que como médicos generales no receten esos medicamentos. Si alguno de ustedes hace psiquiatría, pues a lo mejor van a encontrar algunos de estos o van a ver otros nuevos que van a indicar, ¿no? Pero ahorita para asociarlo con Fisifarma, así vamos. Ok. Son las 2 de la tarde, chicos. Tengo dos. Descansamos 10 minutos. Está bien, doctor. Yo lo digo porque ustedes me lo sugirieron, ¿eh? Entonces, estamos a las 2, ya son 2:03, a las 2:13 nos vemos, ¿sale? Ok, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Sí, doctor.
Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. Entonces, dice, ¿cuáles son los efectos adversos neuroendocrinos asociados al bloqueo de los receptores dopaminérgicos? Y eso es con referente a lo que habíamos dicho de la prolactina, ¿no? Que bloquea los receptores dopaminérgicos. Si la dopamina era el factor inhibidor de la secreción de prolactina y yo bloqueo a ese factor inhibidor, porque no inhiba, entonces aumenta la producción de prolactina. Bueno, siempre que ya sea mujer o hombre, ¿no? Puedan tener secreción de leche y no están embarazados, siempre se piensa que pueda tener un tumor a nivel de hipófisis, total, que pueda estar bloqueando la inervación dopaminérgica, que esté produciendo más dopamina la de la hipófisis. En este caso, si el paciente está tomando un medicamento que es bloqueador dopaminérgico, pues entonces se explica por qué está bloqueada esta otra vía dopaminérgica que va del hipotálamo a la hipófisis. Entonces aumenta la prolactina, hay galactorrea, hay ginecomastia. ¿Se acuerdan ustedes cuando en fisiología hablamos de que se secreta prolactina durante nace el bebé y ayuda a que se forme la leche? La oxitocina era la contracción de las células epiteliales para la bajada de la leche, ayuda también para el crecimiento de la glándula mamaria. ¿Se acuerdan cuál es el efecto del aumento de la prolactina sobre las hormonas sexuales? ¿Qué efecto tenía sobre la LH, LH, estrógenos y progesterona? ¿Se acuerdan cuál efecto que tenía? Es de fisio. ¿Alguien se acuerda? No exactamente, pero creo que se estimulaba, ¿no? Se estimulaban algunas. No, yo recuerdo que las inhibía. ¿Se acuerdan que les comenté, entre los métodos de planificación familiar, hay el concepto que dice, si la mamá está lactando, es difícil que se embarace. Como que la lactancia tiene un efecto anticonceptivo. Pero ¿por qué? Porque al haber prolactina inhibe la secreción de FSH y LH. Y por lo tanto inhibe la síntesis de estrógenos y progesterona. Pero le decía, es un método muy malo. O sea, en teoría sí hace fisiología la inhibición. Pero es muy malo porque a veces hay mamás que todavía están usando sus batitas de embarazo con su bebé de 5 o 6 meses y ya se volvió a embarazar, ¿no? Y por eso, cuando están en el sitio de toco, siempre les van a decir, ese embarazo que estás cuidando, ¿no? Ya sea el parto o cesárea, ¿qué método anticonceptivo va a seguir después del nacimiento del bebé? Ya tienes que saber si el paciente va a querer o va a tomar anticonceptivos orales o inyectados, o va a querer dispositivos, o van a usar preservativos, pero ya debe tener planeado una manera de evitar, tratar de, más que evitar, tratar de programar su siguiente gestación de una manera que no se embarace inmediatamente. Pero no sería válido decir, no, le va a dar pecho al bebé y por lo tanto de esa manera se va a cuidar, porque no es muy bueno. Pero sí, el efecto que tiene es, como dijeron hace rato, es la inhibición. Inhibe FSH y LH, ¿no? Por eso produce anovulación, alteración del ciclo menstrual, retrasa la menstruación y, bueno, el exceso es inhibición de la libido, anorgasmia e impotencia. ¿Sí? Entonces aumenta la secreción, pero todo lo demás, por bloqueo de los FSH y LH, va a producir anovulación y alteración del ciclo menstrual. Eso igual les puede servir para un paciente que tiene un tumor que está bloqueando la inervación inhibidora sobre la hipófisis y tiene galactorrea y tiene ginecomastia, lo más seguro es que también va a tener alteraciones menstruales y va a estar bloqueada la menstruación. Va a haber por deficiencia de FSH y LH, van a haber ciclos anovulatorios, ¿no? Entonces dice, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues está bloqueado los estados dopaminérgicos de esta vía de la circulación, de la vía dopamina que está inervando a la adenipófisis, ¿no? Al tálamo, a la hipófisis. Y aquí hablan de los datos extrapiramidales, ¿no? Porque
en su momento pues eran muy importantes estos. Hablan de la distonía aguda, que es espasmos de los músculos de la lengua, vean los días, tiempo de riesgo máximo, y vean mecanismo, no se conoce, no se conoce. Parkinsonismo, un cuadro de Parkinson, pues se debe al antagonista de la dopamina, ¿no? Ese síndrome neurológico maligno igual se menciona, ¿no? Es caso de aumento de las contracciones musculares, catatonia, contracciones, y si se contrae demasiado, hay destrucción de la mioglobina en los músculos, por eso hay mioglobinemia, que inclusive puede tapar los riñones y puede producir una muerte, ¿no? Entonces, para este tipo de pacientes, como se debe a una afectación de los dopaminérgicos, vean, puede contribuir el antagonismo de la dopamina como mecanismo propuesto, ¿no? Al bloquear los receptores dopaminérgicos. Y en el tratamiento hablan de bromocriptina. ¿Se acuerdan qué es la bromocriptina? Es Sí, ¿no? como Era un neurológico. agonista. Ah, perdón. No, sí, adelante. Sí. ¿Qué era? ¿Agonista de qué? No escuché, perdón. Ah, es que está hablando mi compañero, pero pues no sé si él lo va a decir. No, no, adelante, adelante. Adelante. Ah, gracias. Ah, pues la bromocriptina, pues es un agonista de la dopamina que también inhibe la secreción de prolactina. Exacto, es un agonista dopaminérgico, ¿no? Por eso, si está bloqueado, pues se pone la bromocriptina. Pero vean, dantrolene también la ven, dantroleno, es un medicamento que tiene que ver con los receptores de rianodina. Y el paciente está con contracciones musculares intensas, rígidos, ¿sí? Y yo les digo, el dantroleno es un fármaco que se puede utilizar para este síndrome neurológico maligno. Y les digo, tiene su función, su mecanismo de acción del dantroleno tiene que ver con los receptores de rianodina. ¿Cuál suele ser el mecanismo propuesto? Si lo que quiere es que deje de cortar las contracciones intensas que estaban produciendo. A ver, ¿se acuerdan Blo- cuál es el receptor de rianodina? sí, sería bloquearlo, ¿no? ¿Lo puedes decir cuál es el receptor de rianodina para que todos nos recordemos? Sí, los que están los que liberan calcio en el músculo, ¿En dónde se encuentran? ¿En qué parte de las células musculares? en el retículo sarcoplásmico. Exacto, ¿no? Entonces, los receptores de granodina son receptores que al estimularse, ¿no? Se despolariza y ese calcio que produce la liberación de más calcio. Abren los canales de calcio y liberan el calcio hacia el medio del citoplasma. Entonces, lo que hace el androleno es inhibe la frecuencia de apertura de los canales de calcio, que son los receptores de rianodina. Entonces, se abren menos los canales de calcio, salen menos calcio y al haber menos calcio en el citoplasma, pues las células musculares se relajan, ¿sí? El temblor peribucal y discinesia tardía, ¿no? O sea, son datos así de los datos eh, neurológicos por los fármacos antipsicóticos de los típicos, ¿no? Entonces, nada más de efectos adversos, hablan de aquí, estos cuadros de alguna manera hablan dice ¿qué dice? Afinidad del receptor de los neurotransmisores relativos, ¿no? A los antipsicóticos con las dosis terapéuticas, ¿no? Y se vean como de uno, pues algunos no pegan de uno, ¿no? De dos, todos en mayor o en menor medida, ¿no? Si me voy, por ejemplo, al aloperidol, vean de uno, de dos, de cuatro, aquí las dos a ¿te acuerdas? Antes tenía dos, tres crucecitas, aquí tiene una crucecita, muy poquito, pero alfa 1, ¿sí? También le pega el haloperidol, o sea que no nada más es dopaminérgico, sino también dosis terapéutico, significa que su efecto solamente va a ser a antagonizar los receptores dopaminérgicos. Entonces, por eso que dice, la mayoría le va a pegar a la mayoría de los receptores en general, ¿no? Entonces, no tiene caso que nos aprendamos casi cada uno de ellos, ¿no? Ya está. Nada más quiero
Y fíjense, ahí estaba yo haciendo este cuadrito y me acordé, siempre, o sea, eso de sugerir los cuadros no es la primera vez que lo hago, pero como que mi mente al cambiar MEFI, me desconecté de lo que tenía de farmacología. Y en la escuela tengo una carpeta de cuadros de farmacología que hizo un estudiante hace unos años. Ese, ya le voy cuadros de Rodrigo. Rodrigo pasó a tercer año de medicina, pero dejó la carrera y sé que ahorita es sacerdote. Pero entre sus buenas acciones me dejó ese cuadro de, ese artículo, ese archivo con cuadros de fármacos, de todos los fármacos. Entonces, siempre digo que los mejores cuadros son los que ustedes hagan, pero espero ir a la escuela esta semana y los voy a subir en la plataforma para que el que quiera revisarlos, lo revise, ¿no? Entonces, a la hora de hacer los cuadros, vean, hice mi cuadro para típicos, alloperidol de la perfenacina, que son los que se propusieron como prototipos. Y los atípicos están todos, ¿no? Risperidona, olanzapina, clozapina, aquí para los casos refractarios le pongo, y el aripiprazol, que también es de los atípicos, pero que tiene mecanismos de acciones diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean, aquí puse aloperidol, pues nada más antagonistas competitivos de 2 y puse serotonina, no. Pero ya vi que pues hay algo de acción. Entonces, no, pero diríamos a dosis terapéuticas. Pero bueno, puede estimular poco, pero puede estimular los serotoninérgicos. Ahí está. Riesgo de signos extrapiramidales, pues con eso que son bloqueadores 2 es mayor riesgo porque están bloqueando. Riesgo de efectos metabólicos, pues no, pero no encontré que eso como tuvieran. Lo que sí, los riesgos metabólicos son para los atípicos, que son diabetes, hipercolesterolemia, aumento de peso. Esto no es nada más para risperidona y olanzapina, sino esto lo puse para todos los atípicos. Y la clozapina, ¿se acuerdan? En la presentación dice, hablando bien de la clozapina, dice, es un fármaco que es el que menos efectos extrapiramidales tiene, hablando bien. Pero hablando mal de la clozapina, dice, pues va a tener una afinidad alta a receptores D1, D4, 5HT2A, receptores muscarínicos. Eso explica los menos efectos extrapiramidales. Vuelve a bloquear receptores alfa-adrenérgicos. Dice, todos los antipsicóticos en forma variable, todos van a tener afectación a todos los receptores, de forma general, que no está mezclando lo que dice nuestro libro con lo del cáncer, ¿no? Efectos extrapiramidales, dice, no desaparece, sino que es mínimo riesgo que produzca efectos extrapiramidales. Y como dato negativo, por decirlo, efecto adverso importante de la clozapina, en la presentación habla de agranulocitosis, que su principal efecto es agranulocitosis, o sea, menos riesgo de datos extrapiramidales, mayor riesgo de agranulocitosis, ¿no? Entonces, por eso hay que estar checando biometría hemática para ver, ¿no? Ortostasis es dado por el bloqueo de los receptores alfa-1, ¿no? Es vasodilatación y baja de la presión arterial. Decía, disminución del umbral para las convulsiones. Puede producir convulsiones y esa supresión de la médula ósea, pues explica de alguna manera la agranulocitosis, ¿no? En cuanto a efectos anticolinérgicos, dentro de los atípicos, en el libro se menciona esto, ¿no? Como al tener, como parte de los efectos adversos, hablamos del efecto bueno de bloquear receptores muscarínicos para contrarrestar los efectos de Parkinson, ¿no? Pero como efectos adversos bloqueadores muscarínicos, habla de visión borrosa, ¿se acuerdan? Para bloquear el parasimpático, visión borrosa, boca seca, que es el que está más relacionado con la acción de bloqueo de receptores muscarínicos, ¿no? Confusión por el hecho de que la acetilcolina participa a nivel central e inhibición del músculo liso intestinal, o sea, a nivel intestinal, pues estreñimiento, y a nivel de la vejiga, pues restricción de orina, porque está bloqueada la inervación colinérgica. Pero me llamó la atención y la verdad, ya después no tuve tiempo de checar la razón, pero cuando habla de la clozapina, esa de que menos efectos extrapiramidales, relacionado con la granulocitosis, produce los mismos efectos anticolinérgicos, pero aumenta la salivación. Ahí sí no encontré el porqué, ¿no? Pero en nuestro libro menciona esta diferencia entre la olanzapina con la clorazapina. Bueno, dice, estos pues ya habíamos dicho que son bloqueadores H1 y esto va a explicar la sedación por efecto de H1. Todos los que tengan un efecto a dosis terapéuticos bloquear H1, ya vimos que van a producir sedación.
Y ya vimos que también el bloqueo de H1 va a producir aumento del apetito, que es lo que está relacionado con el aumento del peso, ¿sí? Y si aumenta el peso durante mucho tiempo, pues hay diabetes, alteraciones metabólicas, ¿no? Cosa que no sucede con los antagonistas clásicos. Y aquí habla un poquito de lo que es la farmacocinética, los efectos, dice absorción variable no afectada por los alimentos. Hay unos que sí son afectados, pero no están en nuestro cuadro de prototipos, por lo tanto me quedé nada más con que de todos estos no se afectan por los alimentos, ¿no? Metabolismo fase 1 se tocó con P450, ¿no? Y dice la risperidona, de todos los que estamos viendo, la risperidona tiene metabolitos activos. Hay uno, oxidrilo 9, risperidona, me acuerdo algo así, que tiene acciones antipsicóticas, ¿no? Parte del metabolito lo puede hacer, ¿no? Y de los efectos adversos, pues aquí están muy general, no está en relación al haloperidol, simplemente lo que ya vimos al final, ¿no? Por bloqueo de 2, hiperprolactinemia, galactorrea, ginecomastia, anovulación, por bloqueo siempre igual de los receptores dopaminérgicos, pero a nivel de los ganglios basales, pues todas alteraciones a nivel muscular. Por bloqueo de los H1 va a ser sedación, ganancia de peso, por bloqueo de los alfa-1, hipotensión, ¿no? Dice aquí estaría parte de los síntomas por efectos adversos antimuscarínicos, ¿no? Entonces, como verán, y luego aquí al final me quedó el aripiprazol, que es agonista parcial, ¿sí? Y agonista, a diferencia de los que estamos viendo como atípicos, ¿no? Aquí era débil antagonista de dopaminérgico, o antagonista dopaminérgico de 2, aquí es agonista parcial, y ya vimos cómo es que puede funcionar, porque va a funcionar como un antagonista de la dopamina, un agonista, ¿no? Y agonista, ¿no? Antagonista, agonista 5-HT3-1A, ¿no? Que va a mejoría de los síndromes negativos y aumento del peso. Y antagonista 5-HT2A, ¿no? Entonces aquí se aumenta, cambia el efecto de los mecanismos de acción que tiene el aripiprazol, ¿no? Y menor incidencia de efectos negativos. O sea, como que ya no dice nada más del aripiprazol, pero podría ser que sea mejor tolerado aripiprazol que los primeros típicos, ¿no? Eso ya, pues, lo dejamos para la terapéutica, ¿no? Ahorita aquí nada más nos interesa la clasificación de los fármacos y podemos ver mecanismos de acción y podemos entender algunas de las reacciones adversas asociadas con la fisiología, ¿no? Ok. Luego, cuando vaya a la escuela, les subo los cuadros de Rodrigo ahí para que vean, ¿no? Si quieren. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? No, doctor, no por mi parte. Nada. Yo sí tengo una duda. Sí. Es con respecto a lo de las guías y los fármacos que nos pueden, o sea, que supuestamente debemos enfocarnos. Sí. Porque, o sea, todos los fármacos, la mayoría sí se encuentran en el libro y todo, pero por ejemplo, un ejemplo como la aripiprazina, que pues no encontré información en el libro como tal. Creo que ni siquiera lo menciona la guía que está en la plataforma, y como veo que la preguntan luego en las preevaluaciones, pues no sé qué tan importante debe ser enfocarnos en esos fármacos que no están en las guías. A ver, antes le digo, estoy abriendo, no está viendo la plataforma. Es que hubo una modificación. Ah. Aripiprazol. Es que dices, ¿no? Aripiprazol. Ajá, en la guía que yo descargué hace unos días no aparecía. Sí,
Sí. Mira, lo que pasa es de que cuando se hicieron las guías, pues el doctor Góngora no las subía. Y yo hice las guías inicialmente. Y como eran guías que él iba a subir, se las di. Y al final, si se dan cuenta, por ejemplo, en ansiolíticos, se ven como al final está agregado, hace con otras letras. Él le puso más. Y entonces yo no pensaba poner pero él lo puso. Entonces, estoy checando, cuando voy a la clase estoy checando como las que él hizo, se las dio a todos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es cambiando las guías que yo tenía puesto con las modificaciones que él hizo. No modificó todo, pero algunas sí le agregó cosas. Por ejemplo, les decía los ansiolíticos, puso barbitúrico. Yo decía, pues ya no se usa barbitúrico, pero bueno, ¿no? Puede ser utilizado para otras cosas, lo vamos a ver, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues yo, sí cierto, no tenía en la guía anterior y lo puse, pero realmente dice muy poco, ¿no? Entonces, caso como un nuevo fármaco, cómo actúa, que puede ser mejor y hasta allá nada más, ¿no? Entonces, y sí, el doctor Góngora, pues me han dicho que está mencionando de que las preguntas van a ser obviamente en base a nuestro libro y de los fármacos que estamos viendo. ¿Sí? Entonces tenemos que limitarnos a eso. Ese es el compromiso que tengo con ustedes y con los maestros, pues les digo lo mismo, ¿no? Y yo creo que sí lo van a hacer, ¿no? No dudo de que se pregunte solamente de los que estamos viendo, ¿no? Bueno, ya que mencionaron ese, Sí. el de que está ahí de perfenacina. Ajá. Ese no sale en el libro. Exactamente. De hecho, lo vi en el otro, en el Capsule, pero también lo menciona en una línea nada más y ya, no dice nada de él. Exacto, sí. Pero debemos de centrarnos en estos, ¿no? Además, creo que no mencioné nada de la quetiapina. Estoy viendo esto en la presentación, ¿no? Pero bueno, está entre los atípicos, ¿no? Entonces, vendamos cosas generales, ¿no? Si se dan cuenta, en la clase de alguna manera habla de como que el mecanismo general por grupo, ejemplos de los grupos y algunas particularidades, ¿no? Es muy específico, por ejemplo, la clozapina, menos efectos piramidales, agrarostosis, convulsiones, ¿no? Y no se mencionan más especificaciones de lo que estamos viendo. Las clases dicen algunas cosas, en el libro dice otras, pero en general debe estar en base al libro, ¿sí? ¿Algo más? No. Entonces, las guías que se encuentran en la plataforma van a ser cambiadas constantemente, ¿no? O sea, no para saber, para saber. No, espero que no. Mira, la siguiente, por ejemplo, para ¿cuándo? Para mañana, ¿no? Tengo que checarla rato y ver. Igual si no cambió, pues ya estuvo, ¿no? Pero la idea no es estarlas cambiando. Lo que pasa es que pasó eso de que yo las hice, yo las subí a la plataforma, pero esas iban, el compromiso con los profesores era que eran del doctor Góngora. Y entonces le dije, oye, ya tengo las guías, chécalas y tú me das tu opinión, ¿no? Porque él era el encargado de eso. Y hizo algunas modificaciones y yo soy el que no las ha subido porque estoy viendo entre fisio y farma, voy así como que al día. Ahorita como no tengo clase de fisio, tengo clase, voy a pensar en clases de farma. Pues ahorita a rato ahorita soy sinodal de una base de la Universidad de Quintana Roo, de 4 a 6. Y después de eso, respiro un rato y me siento a estudiar farma y veo la guía. Entonces, tengo chance de decir alguna modificación, no van a ser grandes modificaciones, ¿no? Lo podemos ver una vez. No. Sistema central. Guía socialista Góngora. Antidepresivo, ¿no?
Y vamos a ver. Antipsicóticos, antidepresivos. Le perdí. Vale. Ok, veamos. Esta es la doctora Gumar. Dice, explique el mecanismo acerca del papel que juegan las monaminas cerebrales, serotonina, noradrenalina y dopamina en la fisiopatología de los trastornos depresivos, ¿no? O sea, él habla, yo me fui directo a Pharma y él habla, pues, para hablar de cuál es el papel que tienen estas sustancias en la fisiopatología de los trastornos depresivos. Mecanismo de acción de, yo puse venlafaxina. Ven, él pone más venlafaxina, dioxanina, bupropión.